les invito por favor que abramos nuestras Biblias al Antiguo Testamento, al libro del profeta Miqueas. El día de hoy, con el favor del Señor, vamos a meditar qué es lo que nos dice este hermoso libro de un profeta menor que también el Señor ha utilizado, que ha inspirado para poder hablar a su pueblo y implicancia también a nosotros, amados hermanos, que decimos que somos pueblo de Dios. Esta es una enseñanza, una reprensión también para aquellos que se llaman ser pueblo de Dios. Leamos para entrar en la prédica, hermanos, Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 12. Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 12. La bendita palabra del Señor dice: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Y alguien que ha seguido, que ha estado en todas estas predicaciones que estamos llevando, amados hermanos, por largo de varios meses en los profetas menores, quizás se podría preguntar: ¿más juicio? Pastor, ¿más juicio? Sí, hermanos, más juicio. Pero pastor, ¿podemos entender el juicio de Dios que ha sido anunciado quizás a los pueblos paganos, que se ha visto en los profetas menores por su gran maldad, por su pecado? También quizás podemos entender, pastor, el juicio al reino del norte por su extravío de la verdadera adoración, quizás por la opresión al prójimo. También podemos entender, como lo vamos a ver el día de hoy, amados hermanos, que Dios también trae juicio al mismo Judá, al reino del sur, al mismo Jerusalén, al reino del sur, porque cambiaron la adoración verdadera por una adoración externa de simple cumplimiento, como un rito. Un pueblo que, como bien lo describió el profeta Isaías, se acerca a Dios con su boca, con sus labios le honran, pero su corazón está lejos y el temor de Dios no está más. O es más, solamente mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Pastor, se podrían preguntar, pero pues nosotros podemos entender la degradación paulatina que aún en el pueblo de Judá, donde estaba Jerusalén, el monte de Dios, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero también vemos la degradación paulatina, en la que fue cayendo cada vez más y más este pueblo de Judá, en la idolatría y por ende también en el abuso hacia el prójimo. Es más, nosotros podemos entender de todo lo que ha sido expuesto en los profetas menores, amados hermanos, incluso en las implicaciones teológicas del mensaje que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo la universalidad del juicio de Dios. No solamente para el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, sino también hemos visto que este juicio es universal para todo hombre. El hombre, por su estado caído, es objeto de la ira de Dios y sin distinción, amados hermanos. El que no tiene la ley escrita
las naciones paganas por su gran maldad y sin excusa, hermanos. Porque el testimonio de la creación y la misma ley que está escrita en sus corazones los deja inexcusables. Son culpables, son dignos, son objetos de la ira de Dios, amados hermanos. También aquellos que poseen la ley de Dios, porque teniéndola, ¿qué hacen? La transgreden, la desprecian, la menosprecian. Pastor, quizás pueden decir, podemos entender el propósito del Antiguo Testamento, que también nos revela el pacto, que nos enseña, que nos anuncia un Salvador, porque la ley expone ¿qué? La incapacidad del hombre para cumplirla. Podemos entender también a través de los profetas menores e incluso en el sistema sacrificial que resalta ¿qué? La necesidad de un sustituto. ¿Quién es el sustituto? Cristo. Este sustituto que iba a recibir la justa ira de Dios por el pecado, por nuestros pecados, haciendo propicio a Dios a los que con fe y arrepentimiento se acercan a Él. Podemos entender todas estas implicaciones teológicas, pero incluso ver el anuncio glorioso en las líneas del Antiguo Testamento, en los profetas menores, el anuncio del nuevo pacto, una obra de redención. Podemos ver ahí, amados hermanos, también el verdadero sacrificio. Podemos ver ahí aún en los profetas menores al verdadero intermediario, al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también al verdadero profeta, la revelación perfecta de Dios, de quien hablan todos estos profetas menores. Y podemos ver también al verdadero Rey, nuestro Rey del universo. Cuando hemos visto también en estos profetas reyes malos, podemos ver también en ellos prefigurado, aún con todas sus inconsistencias, aún con todos sus pecados, aún con toda su maldad de estos reyes, vemos la necesidad del verdadero Rey, que es Cristo, nuestro amado Salvador. Podemos ver también, amados hermanos, en el profeta menores, aún el anuncio ante la incapacidad del hombre de cumplir por sus propias fuerzas, debido a su condición caída, la incapacidad de cumplir la ley de Dios. Podemos ver el anuncio de un momento glorioso, una vez consumada este pacto de redención, nos sería dado que el Espíritu Santo de Dios, donde Él pondría su ley en nuestros corazones, donde Él cambiaría el corazón de piedra por un corazón sensible a la voz de Dios, donde nos capacitaría para hacer ¿qué? La voluntad de nuestro Dios. Podemos ver en todo esto, amados hermanos, en los profetas menores, incluso la inclusión de todo pueblo, raza, lengua y nación en el pueblo de Dios, que providencialmente el día de hoy hemos leído también, que los gentiles también iban a ser añadidos al pueblo, al verdadero pueblo de Dios. Podemos entender esto, pueden decir, pastor, pero más juicio, otra vez, otra prédica de juicio. Quizás te puedan preguntar, pastor, ¿cómo aplica para la iglesia de hoy un mensaje de advertencia de juicio si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Quizás se puedan estar preguntando. ¿Pero por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanta predicación del Antiguo Testamento? Hermanos, si es aquí donde nos es supremamente útil el entendimiento también que nuestros hermanos reformadores tuvieron sobre la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Y qué es esto? Pueden decir quizás algunos. La iglesia visible es la iglesia de los genuinos creyentes que podemos identificar conforme a la palabra
teniendo una comprensión de acuerdo a la palabra entre los que son creyentes y no son creyentes. La iglesia visible es como nosotros la vemos, compuesta, amados hermanos, por aquellos que profesan tener fe en el Señor como su Señor y su Salvador. Pero sabemos que en esa iglesia, como nosotros la vemos, la palabra del Señor nos advierte que también hay allí muchos que profesan fe, pero su fe no es real y no son parte de la iglesia de Cristo. Nosotros podemos ver una iglesia de acuerdo a la Escritura y decir, esta es una iglesia del Señor compuesta por creyentes que dicen creer en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia visible, la iglesia local que podemos ver. Pero también advertido, amados hermanos, en la palabra, que si alguien se va y apostata de la fe, no es que él era salvo o era parte de la iglesia verdadera de Cristo, sino porque nunca su fe era real. La iglesia local, amados hermanos, es de esa expresión más palpable de la iglesia visible. ¿Por qué? Está compuesta por personas que profesan la fe en el Señor, pero advertidos de que si algún en el tiempo se apartan, lo que están manifestando que realmente nunca eran parte de la iglesia de Dios o nunca conocieron a Dios. Nunca fueron parte de aquellos que solo Dios conoce. Ahí es donde va la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? Eso es lo que solo nuestro Dios conoce, cuál es la condición de su corazón y que son suyos. Esa es la iglesia invisible. Aquella que está compuesta por los verdaderos creyentes. Aquellos que escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que Dios conoce a los suyos y es aquí en donde el mensaje de advertencia, amados hermanos, de juicio en los profetas menores es aplicable a quienes que se proclaman iglesia de Dios, a la iglesia visible. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás dirán ustedes, pastor, como una advertencia de juicio, ¿cómo puede ser aplicable esta advertencia a la iglesia de Cristo? Pues de esta manera, hermanos, porque entendemos que en la iglesia visible, así como en el pueblo de Israel, pueblo étnico, pero que después entenderemos que no todos eran verdaderamente pueblo de Dios. Las advertencias tienen el propósito, un propósito que el día de hoy vamos a ver. Y aquí es donde el mensaje de advertencia, amados hermanos, de juicio en los profetas menores, es plenamente aplicable a quienes se proclaman iglesia el día de hoy. Porque al igual que en la nación de Israel, muchos descansaban en su supuesta condición de pueblo de Dios, en que porque quizás eran descendientes de Abraham por nacionalidad. Y hoy, porque quizás dicen, somos parte de la iglesia porque en algún momento quizás hice mi oración. Pero vemos que sus actos mostraban realmente que no eran parte del pueblo de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, claramente hace esta distinción, amados hermanos, y dice en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9, si son rápidos, amados hermanos, pueden ir al Romanos, pero sin perder el libro de estudio del día de hoy, Miqueas. La bendita palabra dice en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo también deja claro en Romanos capítulo 2, versículo 28-29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, hermanos, un mensaje de advertencia es pertinente, es conveniente para una iglesia visible, porque de igual manera que a ese Israel la advertencia de los profetas menores también era dada en medio del pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero que rompiendo el pacto mostraban claramente que no eran parte del pueblo de Dios. Así muchos, al igual que el pueblo de Israel, amados hermanos, por su nacionalidad, ¿qué hacían? Calmaban sus conciencias diciendo: somos hijos de Abraham, ningún mal vendrá sobre nosotros, Jehová está en medio de nosotros, paz, paz, paz. Un mensaje de advertencia, hermanos, a una iglesia que puede decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es conveniente también, porque entendemos que en medio de los que proclaman ser iglesia de Dios en estos días, en congregaciones que proclaman ser iglesia de Cristo, muchos realmente no lo son, hermanos. Y la advertencia es más necesaria entonces para ellos. Asimismo, muchos confían en su proclamación de iglesia de Cristo en el día de hoy, pero sus actos, su vida y lo que creen dan evidencia su real condición espiritual. Y es ahí donde la advertencia de juicio entre los profetas menores es conveniente, es necesario, amados hermanos. Y es aplicable también. ¿Por qué? Para que una falsa de seguridad de salvación no les adormezca. Para que no se adormezca en las consecuencias de la necesidad de humillarse delante de Dios en arrepentimiento y fe para salvación, y no en una falsa proclamación de fe, en una falsa proclamación de arrepentimiento que solamente es externo. Sí, iglesia. Para la iglesia invisible, no hay ninguna condenación porque están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y las advertencias del juicio hacen que nosotros apreciamos entonces más la gracia de Dios derramada sobre nosotros, amados hermanos, que confiamos que a la luz de las Escrituras podemos ver que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Caminar con temor y temblor en respecto a nuestro Dios, en obediencia a Él, porque nos ha tratado con misericordia. Lo último que nosotros queremos hacer con la palabra del Señor, aún en el Antiguo Testamento, amados hermanos, es quitarle todo el peso de advertencia que debe llevar al hombre ¿a qué? A la humillación delante de Dios, en arrepentimiento y fe. Y el profeta Miqueas, amados hermanos, es perfecto para este mensaje conforme que he dicho en la introducción. El profeta Miqueas lleva su mensaje no a naciones paganas. Su mensaje es para Israel y principalmente para Judá, que se proclamaban pueblo de Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Miqueas capítulo 1, versículo 1.
Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria haciendo referencia a Israel, el pueblo del reino del norte, y Jerusalén como referencia al reino del sur, Judá. Juicio que Dios va a traer a un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios y que sin embargo, persistentemente, ¿qué hacían? Solamente buscaban hacer el mal, despreciando el pacto, rompiendo el pacto de Dios. ¿Y de qué manera queda plasmado el juicio en el libro de Miqueas? En 3 grandes anuncios. Miqueas capítulo 1, versículo 2, dice: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Miqueas capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miqueas capítulo 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. 3 grandes mensajes que proclaman un juicio de Dios a un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero que persistentemente seguían en su pecado. Nosotros podemos ver, hermanos, que en estos 3 mensajes es dado como estuvieran en un tribunal o en una corte. En cada uno de estos 3 mensajes nosotros podemos ver que testigos, nosotros podemos ver que acusaciones, podemos ver también pruebas, interrogatorios y finalmente la sentencia en cada uno de estos mensajes que componen el libro de Miqueas. ¿Y con qué propósito? Para mostrar, amados hermanos, que aquellos que se proclaman pueblo de Dios rompen el pacto y su proclamación solamente es externa de ser pueblo de Dios. Y que al proclamar externamente ser pueblo de Dios no les librará del juicio que Dios va a traer a este pueblo por su maldad, por su pecado. Miremos a los testigos. ¿A quién llama en esta corte como testigos de esta acusación? Estos testigos, hermanos, tienen una característica especial. No solamente están llamados para presenciar el juicio, sino también se presenta ellos mismos como testigos de la acusación que es verdadera. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuando hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. 2 testigos, hermanos. 2 testigos vemos aquí. La creación misma y todo dice lo que en ella hay. ¿Y el otro testigo? Dios mismo. Se llama entonces a prestar atención a la acusación. ¿A quiénes? A la creación y todo lo que hay en ella y también a Dios mismo. Un ejemplo de cómo se llama a la creación a ser testigo en un juicio de Dios, lo vemos también o lo encontramos también, hermanos, en Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los primeros testigos entonces es la creación misma, todos los pueblos, todo lo que habita en medio de la creación, pero también Dios mismo. El Señor se presenta como testigo en este tribunal y no solamente un testigo para ver, sino un testigo en contra, porque dice allí, Miqueas 1:2, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Miqueas 6, capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, oíd ahora lo que dice Jehová,
Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. En la nueva versión internacional es más diciente, Miqueas capítulo 6, versículo 1, versículo 2, la que ya leímos, dice: escuchen lo que dice el Señor, levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Se llama entonces, hermanos, como testigos que va a escuchar la acusación a los montes, los valles, a los collados, a la creación y a todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Puede una montaña huir? ¿Puede un collado huir? ¿O puede los cimientos de la tierra huir, amados hermanos? Obviamente, esto es algo ilustrativo para presentar como testigos aquellas cosas que tienen un significado de ¿qué? De permanencia, un significado de solidez, de estar siempre allí. ¿Y cuál es la razón de usar esta figura, hermanos? Pues que va a servir como testigos perpetuos de la acusación que se va a hacer en ese tribunal. Y esto, amados hermanos, nos anticipa la seriedad de este juicio, la seriedad de este tribunal que es ilustrada aquí por Miqueas. Y es común utilizar esta figura. Acompáñenme, por ejemplo, a Josué capítulo 24, versículo 27. Y el propósito de leer este texto, amados hermanos, no es solamente conocer las figuras con las que está expresando la palabra del Señor como estas figuras literarias y su significado, sino para que también para nosotros quede que el juicio que va a traer es de tal magnitud y de tal profundidad que quienes se citan como testigos tienen el carácter de perpetuidad, de permanencia. Josué capítulo 24, versículo 27 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová, que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y esto entonces debe empezar a darnos la grave de las acusaciones que aquí se van a dar, amados hermanos. Nadie podrá presentar excusas. Aquel que entre en pleito con el Señor en aquel día y sea juzgado no podrá presentar excusa. Todos estos aspectos que manifiestan la solidez, la permanencia de que el juicio de Dios es inminente a aquellos que se proclaman pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los acusados? Veamos esta otra parte del tribunal. Es la nación entera, aquellos que se proclaman pueblo de Dios. Tanto Israel, que ya estaba a 10 años de ser destruida por el juicio de Dios, pero también a Judá mismo. Miqueas capítulo 2, versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversario de guerra. Hermanos, esta característica de Miqueas en la aplicación que hicimos en la introducción es importantísima. Hay muchos hoy que se aferran que ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora esto es importante y sólido y es un refrigerio y una tranquilidad para aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero para aquellos que viven una vida y sus conciencias les dice claramente
que no son parte del pueblo de Dios, sino que siguen siendo ellos mismos, no pueden convertirse en una expresión que les cauterice, hermanos, que les tranquilice, para que no vayan o no tengan la necesidad de ir a acercarse a Dios en arrepentimiento y humillarse delante de Él en arrepentimiento y fe. Pero aquel que se proclama pueblo, en el que había un verdadero pueblo, sí había, y otro que no lo era, sí. Así como en el pueblo de Israel había pueblo verdadero del Señor, pero también había que no era pueblo. No se puede también perder de vista, amados hermanos, la responsabilidad, y esto es también importante entender, la responsabilidad que tienen aquellos que los gobernaban y los pastoreaban. Miqueas capítulo 3, versículo 1 y 2. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, los principales, los gobernantes de ambas naciones que se proclamaban pueblo de Dios. Continúa diciendo, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitéis su piel y su carne de sobre los huesos. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes también son acusados? La nación entera. Pero ¿quiénes tienen una enorme o mayor responsabilidad, hermanos? Quienes los gobiernan, como hemos visto, pero también a quienes debían cumplir una misión espiritual de edificación del pueblo. Los sacerdotes, los profetas. Y en estos tiempos, ¿a quiénes? Los líderes, pastores. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Y veamos dentro de estos principales que cumplen una labor de gobierno y pastoreo de las ovejas. ¿Qué dice? Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. La combinación de dirigentes del gobierno y líderes espirituales, Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No habrá mal sobre nosotros. Y en la nueva versión internacional es más diciente, hermanos, este versículo. Dice, sus gobernantes juzgan por soborno. ¿No se ve en estos tiempos eso, hermanos? Sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. ¿No pasa en estos tiempos lo mismo, hermanos? Amados hermanos, por supuesto que nosotros podemos entender todas estas implicaciones teológicas al leer el Antiguo Testamento en este momento de la historia de la redención. Por supuesto que podemos entender la incapacidad del hombre en sí mismo de tratar de cumplir la ley de Dios. Podemos entender también que sin lugar a dudas el propósito del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto es mostrar la incapacidad del hombre, la condición caída del hombre, para que corra en arrepentimiento y fe a Cristo. Por supuesto que nosotros también podemos entender las advertencias de juicio es universal. Podemos también entender cómo Dios
Tomará un pueblo para sí mismo por pura gracia, como lo vemos al final, sin distinción de cada nación, de cada lengua. Así, leamos nosotros el Antiguo Testamento y los profetas menores. Debemos ver a Cristo en esas líneas, hermanos, viendo su obra del plan de redención, y damos gloria a Dios. Pero nunca se nos adormezca la conciencia cuando desde un púlpito, amados hermanos, se le da esta advertencia a uno al que se proclama pueblo de Dios. Y dice, quizás no vendrá ningún mal. ¿No está Dios sobre nosotros? ¿No está en medio de nosotros? Porque esto fue precisamente lo que hicieron estos pueblos. El pueblo de Israel destruido porque nunca vino a lo que Dios pedía. ¿Y qué pedía Dios? Y alguien quizás diría, ¿cumplir la ley? No. Ante el incumplimiento de la ley les impulsaba a la humillación, acercarse a Dios en humillación, viendo en las promesas que Dios había hecho, viendo que prefiguraba estos sacrificios. Y el pueblo de Judá, quizás puedan decir, no, pero si ellos tenían la adoración verdadera, porque Dios había mandado adorar en Jerusalén. Y ellos tenían el templo, el lugar santo, el lugar santísimo. Tenían un sumo sacerdote, según todo el orden levítico. ¿Cómo va a venir tal desadvertencia para ellos? Que Dios nos libre, amados hermanos, de adormecer nuestras conciencias cuando un llamado que se hace desde el púlpito a revisarse, a ver la vida que se está llevando, simplemente se apaga diciendo, no vendrá mal sobre nosotros. ¿No está Dios en medio de nosotros? Que nos libre Dios, amados hermanos, de quitar toda esta contundencia de este mensaje fuerte que aparece en el Antiguo Testamento y en los profetas menores. Ese es el propósito. Y esto es bien diciente para cada individuo, pero también para las iglesias locales. Cada persona que tiene una responsabilidad particular y personal delante de Dios. Pero mira cómo la palabra del Señor muestra la enorme responsabilidad y como lo menciona Santiago, la mayor condenación que tendrán quienes debiendo ejercer gobierno y pastoreo y no lo hacen. Pero pastor, ¿a usted no le parece que a alguien se pueda molestar porque desde el púlpito se dan estas advertencias que tal vez su fe es de labios para afuera? ¿Usted cree que tal vez eso disminuye la asistencia de la iglesia? Hablando de la disciplina, muchos pueden decir, ¿por qué tanta advertencia? ¿Por qué tanto hablar de pecado? ¿No será que sí, algunos que profesan ser creyentes irán? Pero pastor, ¿por qué no cambiamos quizás la parte de la adoración, como muchos nos han dicho? Tratando de que queriendo meter instrumentos. Los himnos son bonitos, pero le falta algo, pastor. Necesitamos algo que le acompañen para que sea más atrayente. No, hermanos. Hoy en día muchos que se proclaman pueblo de Dios, la voz de Dios, de advertencia que clama desde el antiguo pacto, la apaciguan declarándose ser parte del pacto sin serlo. ¿Cuál es la acusación? La enorme responsabilidad de cada individuo, pero la mayor responsabilidad de los líderes espirituales, en este caso obviamente. Israel era una nación, una teocracia con gobernantes. Nosotros no podemos hacer esa uniformidad total con la iglesia neotestamentaria, con el pueblo de Israel. Pero hay una continuidad. Pero sin una duda, hay continuidad. Muchas cosas dentro de ella está la enorme responsabilidad de labor de los que la gobiernan y de los que lo pastorean, llevando un mensaje
Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos, como pastores. No decir, paz, paz, cuando no hay paz. No decir, no vendrá ningún mal. Sí, para los que están en Cristo Jesús verdaderamente, sí. No vendrá, no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Realmente, ¿cuál es la acusación? Ya hemos hecho referencia a ello en los profetas menores. Lo que nos muestra entonces que la acusación es consistente. ¿Cuál es la acusación contra aquellos que proclaman pueblo de Dios sin serlo? Que han torcido la adoración. Una profanación de la adoración verdadera que finalmente tiene como resultado ¿qué? El desprecio al prójimo. Entonces, al ser el mensaje de Miqueas presentado como un juicio en un tribunal, es importante referirse a esta acusación como una violación al pacto establecido por Dios, a la profanación verdadera de la verdadera adoración. Miqueas capítulo 1, versículo 5. Miqueas 1:5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, ¿por qué Samaria? Porque había sido ¿qué? Escogido no solamente como capital, sino que era lo que personificaba un culto inventado, como lo hemos ya expuesto en los profetas menores. Dios había mandado que todo el pueblo le adorara en Jerusalén, pero al dividirse el reino, un rey malvado ordena y se levanta sacerdotes que no son de la línea levítica, implanta que la adoración también tiene que ser en Samaria. Entonces se ve que se personifica un culto inventado. ¿Por qué? Muchos pueden decir, no, pero eran creativos. ¿Pero por qué? Si les permitió. Pueden decir, no, pero si les permitió que su pueblo no haga un tanto largo camino de ir a Jerusalén. Era algo bueno. Bueno, viendo como hombres. Pero nunca, amados hermanos, el pueblo de Dios ha sido guiado, nunca el pueblo de Dios ha sido guiado por Dios para que le adoren según nuestra imaginación, según nuestra inventiva y nuestras buenas intenciones. ¿Había buenas intenciones? Sí. Para que la gente no tenga ese largo viaje, sí. Pero Dios no había mandado que lo adoren en Samaria, hermanos. Dios estableció la manera correcta en que Él debe ser adorado. Y en el reino del norte cambiaron. Las ciudades de culto se llenaron de ídolos, nombraron nuevas líneas de sacerdocio, desobedecieron lo que Dios había establecido. ¿No vemos lo mismo en estos tiempos, hermanos? El pueblo que se llama Iglesia de Cristo no adoran como les da la gana, como ellos creen que está bien. Y continúa diciendo el pasaje. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y allí está la profanación del culto verdadero, de la adoración verdadera. La expresión lugares altos siempre está relacionado a la adoración idolátrica, amados hermanos, a los falsos ídolos. Y esta es una frase terrible. ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? Y dicen, ¿no es Jerusalén? ¿Y qué estaba en Jerusalén? El templo del Señor, el lugar santo, también el lugar santísimo. Hermanos, tal vez usted diga, pero creemos que la acusación iba a ser más contundente debió haber quizás comenzado con la infracción que era contra el prójimo y la maldad contra el uno contra el otro. Pero todas estas cosas en prioridad, amados hermanos. Y lo primero que nosotros tenemos que resaltar, y ellos claramente
inventándose una adoración profana, fueron contra Dios mismo. Dios siempre se da preeminencia. Él mismo, Él es el celoso de sí mismo. Él guarda su santidad y esto no es cosa sencilla, no es cosa liviana, hermanos. A los finales del siglo XIX, el pastor Charles Spurgeon vivió sus últimos años de vida en un conflicto que nunca quiso tener en medio de una asociación bautista. ¿Por qué? Porque empezaron a meter obras de teatro en las iglesias, la música especial y todo esto que vemos en este siglo que vivimos, hermanos. Vemos en las iglesias que se proclaman ser iglesia de Cristo todas estas perversiones de la adoración verdadera. Pero ¿por qué agotar sus últimos años de vida en una pelea que parecía enfrascada sobre cosas que no eran importantes? Pueden decir muchos. Porque si algo vemos en la palabra del Señor en cuanto a su adoración, es que Él debe ser adorado, amados hermanos, apropiadamente. El culto público no debe ser adicionado con inventivas humanas. No, hermanos. En la parte de la adoración, el Señor establece un principio que nos regula cómo debe ser la adoración. Pero eso es exagerado, pueden decir. Dígaselo entonces a aquellos que trajeron o quisieron o levantaron un fuego. ¿Y para qué era ese fuego, hermanos? Era parte de la adoración, pero no como el Señor había mandado. Fue un fuego extraño. ¿Qué pasó a los que levantaron este fuego? ¿Cuál fue el juicio de Dios? Ya saben, hermanos, hablando de los hijos de Aarón. Entonces también, cuando dicen, pero es no muy exagerado, entonces trata de decir también a la viuda de Uza, aquel que puso la mano para que no se cayera el arca. ¿Cuál fue el juicio de Dios? ¿Por qué Dios es tan celoso en estos aspectos? Tiene un mensaje para nosotros, Iglesia de Cristo, hoy. Sí. Entramos a su presencia confiadamente. Es nuestro Padre, pero sigue siendo majestuoso y santo. Y Él establece la manera de cómo nosotros o cómo su pueblo debe adorarle. Y grandes problemas se trajo o se llevó el pastor Charles Spurgeon. Pero todo lo que dijo, hermanos, se cumplió. Una desviación, una buena intención, terminó en ¿qué? En un circo abominable y penoso del culto público que se ve el día de hoy en medio de iglesias que se proclaman ser iglesia de Cristo. Y el resultado es el mismo que mencionamos también en sermones anteriores. Si no se tiene temor a Dios, no se va a tener temor o no se va a tener amor hacia el prójimo. Miqueas capítulo 2, versículo 1, 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Y no se ve también lo mismo en estos tiempos, hermanos? Pastores, entre comillas, que así tratan a los que los siguen. Miqueas capítulo 6, versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Miqueas capítulo 7, versículo 3.
para contemplar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Hermanos, lo que nosotros podemos ver, los testimonios que nosotros podemos escuchar, y aunque sabemos que hablando del gobierno de la iglesia, nosotros podemos ver el abuso de autoridad con fines de rapiña dentro de los que están parados en los púlpitos. Podemos ver en las expresiones neotestamentarias entonces, ¿de qué? De mercaderes de la fe. Y el pueblo, sin lugar a dudas, amados hermanos, aquellos que le están siguiendo, son responsables por su ignorancia, por no escudriñar las escrituras y dejarse manipular por estos mercaderes de la fe. Son responsables. Por eso es necesario esta advertencia de juicio de Dios. Pero esto se ha convertido en la vergüenza de la iglesia contemporánea de hoy, hermanos. El mensaje de advertencia de los profetas menores es para nosotros hoy y para las iglesias que se proclaman iglesia de Cristo, incluida la nuestra. También una advertencia de juicio de la rectitud de Dios que no pasa por alto, sino nos impulsa cada vez más a refugiarnos en plena confianza en Cristo. Pero también para no adormecer nuestras conciencias de los que viven una vida de cualquier manera, deshonrando lo que dicen ser. Tenemos testigos, tenemos acusación, tenemos los acusados contra quienes cometieron el delito. Obviamente, cuando nosotros hablamos de injusticia social, de rapiña, de abuso, de mentiras, pues es el pueblo que finalmente se presenta como víctima. Pero en la palabra del Señor, el principal y esencialmente agredido, ¿quién es, hermanos? Dios mismo. Miqueas capítulo 6, versículo 3 al 5. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y te saqué de servidumbre, te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Dios, entonces, hermanos, se presenta ante este tribunal como el agredido. Ese pueblo ante el cual Él había cumplido sus promesas, su pacto, que le llamó que los llamó para que fueran su pueblo, que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, que les proveyó líderes en su salida de Egipto, que les permitió pasar en seco el Jordán, que los introdujo en la tierra prometida. Ese pueblo, el cual les cumplió sus promesas, ese pueblo rompió su pacto. Y alguien dirá, la rompieron porque no la podían cumplir, porque se necesitaba el cumplimiento de la ley. Y ese es un mal entendimiento. ¿Qué pedía Dios? ¿Cuál es lo esencial del pacto realmente? Miqueas capítulo 6 lo resume y condensa en una expresión. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El pueblo debía escuchar la voz de Dios y debía humillarse ante Él. En el Antiguo Testamento hubo verdaderos creyentes,
No fueron capacitados con la presencia continua del Espíritu Santo, pero la ley de Dios les mostraba su incapacidad de que tuvieran que ir una y otra vez en el sistema sacrificial que apuntaba al sacrificio perfecto, que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Esos sacrificios les recordaba su necesidad, su dependencia de Dios. Un pueblo humillado, un pueblo que temblaba ante las advertencias por todo lo que ellos estaban viviendo, que se reflejaba en ¿qué? En la idolatría, que se reflejaba en ¿qué? En la rapiña, los unos con los otros. Y hubo muchos verdaderos creyentes que, alumbrados por el Espíritu Santo, mantenían una actitud de humillación delante de Dios y buscaban hacer la voluntad de Dios. Para Israel, total destrucción por la profanación verdadera, por la rapiña entre ellos. Miqueas capítulo 1, versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. No hubo más de la nación de Israel, nunca se levantó. Y para Judá, destrucción también. Pero es aquí donde el mensaje de advertencia tiene que ir, amados hermanos. El mensaje de advertencia tiene que ir acompañado, como lo vemos en la palabra también, con un camino de esperanza, un camino de refugio ante tales advertencias. Hay un castigo para Judá, pero también había un anuncio de misericordia y restauración para un remanente escogido. Miqueas capítulo 4, versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Este fue el castigo y el castigo fue real. Israel no volvió a existir. Jerusalén y Judá, quemado el templo, quemados los muros hasta los cimientos mismos, llevados en cautividad, pero sin embargo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y como un anuncio de quién es nuestro refugio y de la misericordia de Dios, la restauración nuevamente. Allí en los años 70 años después, pero esto se muestra básicamente, amados hermanos, el anuncio de la misericordia y gracia y el perdón de Dios que tiene con el remanente que se humilla delante de Dios. No solamente Miqueas lo anuncia, como vamos a ver. Oseas también lo anunció y ya lo hemos visto. Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amós capítulo 9, versículo 11, 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Una promesa de que a pesar del castigo, Dios se guardaría un remanente al que les permitiría volver. Miqueas capítulo 2, versículo 12 al 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo
por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán caminos y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. Y acompáñenme también a Isaías capítulo 52, versículo 12 al 15, para que veamos y notemos un poco más, como dentro de esa promesa de restauración a un remanente, la figura de un rey, la figura de un Señor que iría delante de ese remanente, empieza a resaltarse apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 52, versículo 12 al 15. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregarán el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto, muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Paralelo al juicio anunciado, como el resto de los profetas menores, al lado la gracia de Dios, la misericordia, el perdón en Cristo Jesús, hará que todo aquel que, aludido por estas advertencias, se humille delante de Dios. Claramente, amados hermanos, la Escritura nos dice que todas estas cosas acontecieron a aquellos para que nos quede a nosotros como ejemplo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero ante ellos muchos con un corazón endurecido. Una advertencia que el Espíritu Santo obra para que al que escucha un anuncio que hace, debe correr en humillación delante de aquel que es la provisión para la salvación. Antes que una seguridad de que somos, de lo que profesamos de dientes para afuera, pero sabemos que en el testimonio interno de las inconsistencias de lo que decimos ser. Cristo mismo es el anuncio de la respuesta ante las advertencias del juicio, amados hermanos. Y así como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Texto que es citado para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así podemos ver entonces las advertencias aplicadas en el día de hoy. Entonces, ¿cómo puede ser aplicado el mensaje de juicio para un pueblo que se proclama que ninguna condenación hay para él? El entendimiento de una iglesia visible, pero que por la advertencia de las Escrituras, hermanos, entendemos que aún en medio de ellas hay muchos que no son realmente pueblo de Dios, parte de la iglesia del Señor. Entonces hace plenamente aplicable un mensaje de advertencia. ¿Para qué? Para que no se adormezcan nuestros corazones.
Todos nosotros vivimos en una tensión y esa es sana, hermanos. Yo veo estas inconsistencias, mis inconsistencias, pero ¿en quién tú has depositado tu confianza? ¿En Él? ¿En Cristo? Si tu confianza está plenamente en Cristo, eres parte del pueblo, parte de la iglesia invisible de Dios. Y las advertencias del Antiguo Testamento, de los profetas menores, es para ¿qué? Para darle gloria a Dios. Pero por supuesto que el mensaje de advertencia es pertinente para la iglesia de hoy. Humildes, humillados. Pero si hoy el Espíritu Santo de Dios te ha quebrantado, te ha mostrado que no eres parte de Dios, aunque dices que eres parte de Dios, puedes venir a Él en arrepentimiento. No insistas, o no digas, o no descanses en tus propios deseos o en tus propias obras. No busques a Dios solamente por prosperidad, o que quizás por respuestas, por problemas que tienes, por problemas temporales. No, ven a Cristo. Quita tu falsa seguridad. No adormezcas tu corazón, tu conciencia, diciendo quizás soy un evangélico más de 20 años y ni siquiera conoces quizás el verdadero evangelio. Un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios. Un mensaje de juicio ante un tribunal con testigos sólidos, pertinentes. El agredido, Dios. Los responsables mayores, ¿quiénes? Los gobernantes, los profetas, y en esos tiempos los pastores, los líderes de cada iglesia. Para todos aquel que hoy haya sido movido en gratitud por la salvación tan grande que ha recibido, o el que se ha conmovido su corazón ante este mensaje de advertencia, ven a Cristo. La descripción de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20, nos permite ver el mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Estas expresiones aquí apuntan netamente ¿a qué? A la redención de Cristo. Si en este día no vamos a hacer que quizás vienes después de tiempo o sigues viniendo por buen tiempo, que esto no sea ¿para qué? Para que adormezca tu corazón estas advertencias. No te dejes adormecer porque perteneces quizás a una religión o porque has estado en una iglesia de renombre o porque ya eres creyente de 20 o 30 años. No adormezcas, quizás no conozcas el evangelio. Que la advertencia de juicio conmueva nuestro ser y vengamos a Él en verdadero arrepentimiento, que no seremos rechazados. No importa cuán oscura fue tu pecado o cuán oscura es tu pecado. Como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana, como blanca lana. Ven a Cristo. Si has sido redarguido por la palabra del Señor, el evangelio de hoy ha sido anunciado también. No te refugies en el tiempo que quizás estás asistiendo en una iglesia, o porque aquello, o otro líder,
o un líder nombrado quizás te está guiando, o porque escuchas predicaciones, no confíes en ello. No dependas de ti mismo, ven a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento también es predicado el Evangelio, y estas advertencias es pertinente para la iglesia de Dios hoy. No nos admezcamos nuestros corazones. Revisemos cómo estamos delante de Dios. Estas advertencias es pertinente para nosotros también, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.